reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. En tu santuario, mi Señor, quiero ofrecer mi corazón, reconocer tu gran amor, tu perdón. Tu sacrificio proveyó el camino a tu corazón. Con gratitud y adoración cantaré tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Tu amor, amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida, tu amor, camino, verdad y vida, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador, eres tú. Me alegraré y me gozaré en ti, Jesús.
majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad, magnífico Rey, fuerte Dios. Reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús. Pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Magnífico Rey, fuerte Dios, Reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Los has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante el trono de santidad te adoramos hoy. Magnífico Rey, fuerte Dios, Reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante el trono de santidad te adoramos hoy. Te exaltamos, Señor. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy.
A ti exaltamos hoy. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración. Hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor.
Iglesia, muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. A Dios gracias damos por un día más de poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Hermanos, ¿cómo están? Me alegra mucho que podamos llegar a través de la virtualidad y como vamos a anunciar precisamente hoy, ya vamos a comenzar con nuestras reuniones presenciales también. Estén muy bien enterados de todo esto. Y bueno, hermanos, a Dios gracias porque podemos los miércoles a las 7 de la noche volver a estar en nuestro culto presencial. Igualmente los sábados que tenemos nuestro ayuno a las 9 de la mañana, podemos estar allí. Ojalá, hermanos, que usted pueda inscribirse por nuestra página de internet, por la app, por la web o por nuestro WhatsApp también. Y mis hermanos, aunque los miércoles tengamos el culto presencial, no olvide que ese mismo miércoles, a esa misma hora, los que no puedan estar en el culto presencial, pueden estar en el culto por YouTube en vivo con el pastor, donde estaremos hablando de diferentes temáticas o dando diferentes testimonios. Unos están en el edificio, en la sede, otros están con nosotros en YouTube. Y hay una buena noticia, atención a esto. El 23 de enero, sábado 23 de enero, a las 7 de la noche, los jóvenes tienen su culto, su primer culto presencial después de toda esta pandemia. No olvides, sábado 23 de enero a las 7 de la noche. Y el domingo, es decir, domingo 24 de enero, la iglesia comienza a reunirse presencialmente. Vamos a tener dos reuniones, no las olvides, a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Reuniones de 1 hora. Queremos que sean muy puntuales, es más, vayan un poquitico antes para que mientras se inscriben y todas estas cosas podamos agilizar el tiempo. Recuerda nuestras reuniones a partir del 24 de enero a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. El culto de las 10 de la mañana se va a transmitir en vivo. ¿Para qué? Para todos los otros hermanos que ese domingo no pudieron ir, entonces seguimos transmitiendo los cultos, pero ya en vivo, el de las 10 de la mañana por nuestro canal en YouTube. Muy importante, por favor, tengan esto muy en cuenta. Los cultos los domingos presenciales se van a hacer por cuadrantes. Estos cuadrantes hemos delimitado 4 zonas para todo el territorio de Medellín. La sede donde nos reunimos, la iglesia, está sobre la calle 101. Entonces imagínate esa línea, una línea imaginaria por donde está la calle de nuestra sede. Y la de la esquina es la carrera 74. Entonces ahí se forma toda una cruz donde se forman los 4 cuadrantes. Entonces el domingo 24 de enero, el cuadrante que le toca a esos dos cultos es el cuadrante Águila. En el cuadrante Águila es el sector que se forma por todo lo que tiene que ver con el 12 de octubre, Picacho, París. Bueno, ahí está. Mi esposa va a decir quiénes son los coordinadores de esos cuadrantes para que tú te puedas comunicar con ellos, ellos te darán más información. Bueno, hermanos, ustedes estarán preguntando quién es el coordinador o los coordinadores de este cuadrante Águila. Los coordinadores de este cuadrante Águila son el pastor Jorge Montoya, que se va a encargar de los mixtos, Anderson Carmona, encargado de Juventud de Fuego, y Gloria Correa, encargada de Mía. Estos son los coordinadores para que ustedes los llamen y les pregunten, y toda duda, inquietud que tengan, igual llámenlos a ellos. Ustedes entonces o pueden saber esta información a través de nuestra app en la Play Store para el sistema Android. Ahí está la app y usted puede saber lo de los cuadrantes, y por ahí derecho ahí se puede inscribir para la reunión respectiva. Muy importante que se inscriba a través de la app. Si no lo puede hacer a través de la app, a través de la página web. Ahí le estamos poniendo la dirección de la página web. Si no lo puede hacer aquí, entonces lo hace por el WhatsApp, el 304-110-1449, o llama a uno de estos 3 coordinadores. Recuerden, esto es para el domingo 24 de enero, al culto de las 8 o el de las 10. Y el de las 10, todos los que no puedan ir ese día, a las 10 vamos a transmitirlo online. Pero al ladito del cuadrante Águila, es decir, todo lo que corresponde Robledo y todo ese sector, ese es el cuadrante que le tocaría al domingo siguiente. Estamos hablando del 31 de enero. Es el cuadrante Búfalo. ¿Y quiénes son los coordinadores de ese cuadrante? Bueno, los coordinadores de este cuadrante Búfalo
serían el pastor Pedro Díaz, encargado también de los mixtos, estaría Julieta Borda, encargada de Juventud de Fuego, y Pedro Bolívar, que está encargado de Mía. Y al domingo siguiente, estamos hablando domingo 7 de febrero, es el cuadrante hombre. Coordinadores. Bueno, los coordinadores del cuadrante hombre son Wilson Gutiérrez, encargado de los mixtos, Freddy, su esposa, Alejandra, encargada de Juventud de Fuego, y Santiago Hidalgo, encargado de Mía. Y finalmente, para cerrar el ciclo de los 4 cuadrantes y volver a comenzar, sería el 14 de febrero, sería el cuadrante León. Los coordinadores de este cuadrante son. Muy bien, los coordinadores de este cuadrante León son los siguientes: Néstor Riaza con su esposa Liliana, que son encargados de los mixtos, Juan Otálvaro, encargado de Juventud de Fuego, y Elizabeth Bedoya, que es la encargada de Mía. Y una cosa muy importante, hermanos, a la hora de usted ir al culto que le corresponda, esperamos de que su asistencia al finalizar el culto, usted pueda salir a su casita para que dé tiempo y oportunidad de que los otros hermanos ingresen y poder tomar como el listado de las personas que van a ingresar al recinto. Mi hermano, estos anuncios son muy importantes. Sabemos que al principio, mientras cogemos la dinámica, se genera confusión, tenga paciencia, pero nos vamos a ir familiarizando con esto. Recuerda las 4 formas de prescribirte. Nuestra app en la Play Store, ahí te dejamos la dirección, la página web, tú dices a qué reunión vas a estar, pones los datos que te piden. Lo tercero es nuestro WhatsApp, 304-110-1449, o te comunicas con cualquiera de estos coordinadores de cuadrante y vamos a estar familiarizándonos con esto. Las reuniones ya presenciales comienzan con todas estas fechas que te dijimos, y sigue el online en vivo con el pastor los miércoles, o el culto los domingos a las 10 de la mañana, transmitido también por YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo y la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Hola jóvenes, buenas noches. Qué rico saludarles nuevamente en este año 2021. Estamos en ya 16 días del año en curso. Ha sido un año que ha comenzado con muchas experiencias, cosas bonitas, pero seguimos confiados grande y plenamente en el nombre del Señor, y sabemos que Dios va a hacer su perfecta voluntad. Así que les envío un saludo caluroso allá en sus casas, deseando que Dios, reitero, les esté bendiciendo de una manera sobrenatural a ustedes y a su familia. Permítanme en esta noche oremos para que comencemos y demos un tiempo para predicar la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos en esta noche toda la gloria, toda la honra. Gracias Dios, porque indiscutiblemente tú has sido bueno, indiscutiblemente tú has sido maravilloso, y hasta el día de hoy nos has sostenido. Hasta el día de hoy tu gracia y tu amor nunca se ha apartado de nosotros. Señor, yo pido que esta palabra ministre a cada corazón y a cada vida. Yo quiero que allá en su casa usted levante sus manos y reciban esta noche ese toque de Dios sobre su vida. Que hoy podamos disfrutar de su hermosa presencia. Que hoy podamos contemplar su gracia, su amor y su poder. Dígale al Señor que le renueve en este día, en esta noche, que Él pueda restaurar su corazón, que Él pueda restaurarnos, que su hermosa presencia siga ministrando a lo más profundo de cada vida y de cada corazón. Señor, honramos tu nombre. Señor, yo pido que bendigas allá en los hogares donde se encuentren, Señor, mis hermanos. Yo pido que la gracia tuya siga derramándose con poder y con autoridad, Dios mío. Enviamos una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Gracias porque tú, Señor, nos has sostenido, porque tu amor ha estado con nosotros siempre para darnos paz, para darnos tranquilidad y para darnos la fortaleza que en el día de hoy podemos tener. A ti damos toda la gloria y toda la honra, porque tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, abran sus Biblias allá en sus casas en el libro de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8 y versículo 9, donde dice la palabra del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino
que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muy bien, el mensaje de hoy titula A la manera de Dios o a la manera nuestra. Y como introducción podemos decir algo muy importante, y es que el deseo de Dios es guiarnos siempre a la mejor manera o de la mejor manera para que nosotros tomemos sabias y buenas decisiones. Por lo tanto, es muy importante que nosotros confiemos en su guianza. Su guianza es perfecta. Dios siempre sabrá qué hacer. Dios siempre tendrá un propósito eterno. Como tantas veces lo hemos dicho, sus propósitos son eternos. Y es el Dios que nunca falla, es el Dios que tiene claro el panorama de la humanidad. Es simplemente que nosotros, como seres humanos, y en este caso como creyentes, le permitamos a Dios que Él nos guíe a su manera. Cuando yo confío en el Señor, estoy dando un paso de tranquilidad, que Dios sabe perfectamente lo que Él está haciendo y que Él va a ocuparse de todas las cosas, así nosotros nos parezca algo extraño, porque su guianza en ocasiones es muy extraña, pero es el obrar de Dios. Cuando recordamos la vida de los hombres de la historia y recordamos a un hombre como Abraham, cómo Dios lo guió, cómo Dios le dice a él: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Era una determinación, era algo sumamente muy importante para Abraham. Pero Abraham iba a dejar su casa, iba a dejar toda su prole, iba a dejar toda su parentela a un lugar desconocido. Simplemente Abraham se estaba dejando guiar por la mano de Dios. Se estaba dejando acompañar por lo que Dios había dicho a través de su santa palabra. Entonces es muy bueno que hoy nosotros como creyentes tengamos claridad y estemos seguros que Dios va a hacer algo en nosotros. Dios va a obrar de alguna manera. Puede, repito, como decía al principio, que puede ser extraño a nuestro parecer, pero sin lugar a dudas, su guianza siempre va a ser la mejor y el Señor nos va a llevar a un mejor lugar. Sigamos en esta introducción hablando de Abraham. Abraham luego, Dios le guía o le pide que él sacrifique a su hijo. ¿Cierto? Algo extraño, era un pedido bastante complejo, pero Abraham estaba confiando, repito, en lo que Dios puede hacer. Así que nosotros tenemos dos maneras de hacer las cosas, o varias maneras, aquí vamos a ver en este pasaje tan importante. Lo primero es que podemos ser guiados por la intuición humana. Nuestra intuición es muchas veces atrevida o es muy lanzada y eso nos hace llevar o nos hace pensar que estamos en buenas condiciones, pero ¿será ese el plan de Dios? Entonces la intuición humana nos puede llevar de pronto a hacer cosas a nuestra manera, guiados, repito, el primer punto es guiados por nuestra intuición humana. Y uno de los pasajes que podemos encontrar en la Biblia cuando alguien se deja guiar por su intuición, justamente es la escena allí en el capítulo 9 de Josué, donde ellos hacen una alianza con unos hombres perversos, pero antes ellos habían hecho, repito, los habían engañado y no habían buscado a Dios. Habla en el capítulo 9 de la astucia de los Gabaonitas, y allí ellos hicieron pues cosas impresionantemente para engañar al pueblo del Señor. Leamos algunos apartes del pasaje que nos compete acá, en el capítulo 9 de Josué. Leamos el versículo 15, dice: y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, oiga bien, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados los 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kirat Jeraim.
y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de las congregaciones les habían jurado que Jehová, el Dios de Israel, y toda congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Y usted ya conoce la historia, no hay tiempo, pero usted en su casa puede seguir leyendo esta historia tan dramática, tan lamentable, donde ellos actuaron sin buscar a Dios, actuaron sin buscar la dirección o la guianza de Dios. Cuando nosotros actuamos bajo nuestra manera, bajo nuestra intuición, podemos alcanzar muchas cosas, pero no vamos a estar bajo lo que Dios quiere. Vamos a actuar a nuestra manera y nunca a la manera de Dios. Sus procesos son permanentes, sus procesos permanecen de una manera sobrenatural. Cuando vemos que Dios obra, que Dios interviene, hay paz, hay seguridad. La palabra dice que el Señor nos va a dar paz en todo momento, que el Dios nos va a llevar siempre adelante, siempre nos va a llevar confiados al fin que Él quiere para con nosotros. Pero es fundamental, jóvenes, que usted en este tiempo pueda acercarse, pueda buscar a Dios con todo el corazón y pueda decir: Señor, en tus manos está mi vida. Entonces, muy importante que tengamos eso claro. Otra forma de nosotros de pronto hacer las cosas a nuestra manera es ser guiados por presunción humana. Es decir, la primera, cuando hablamos de la intuición humana, está hablando de que yo lo sé hacer. Es decir, no tengo que buscar a Dios, no estoy preocupado que Dios me guíe o no, simplemente yo lo sé hacer, tengo la capacidad de sobra para hacer las cosas. Pero lo segundo es guiados por la presunción humana, donde dice: yo lo puedo hacer. ¿Y quién me podrá detener? ¿Quién podrá de pronto interponerse a lo que yo realmente puedo hacer delante de Dios? Puede que las cosas puedan ser funcionales, pero al final va a ser algo muy catastrófico. Así que tienes que pensar la primera vez que vayas a actuar, debes de pensar primero si lo que estás haciendo está en las manos de Dios, si estás actuando conforme a tu voluntad o a la voluntad de Dios. Por eso el pasaje que leímos es tan contundente cuando dice el Señor tan claramente y habla en presente: te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar. Dios siempre nos va a enseñar. Dios siempre va a mostrar el camino que nosotros vamos a andar. Dios quiere siempre, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había trazado un plan para con nosotros. Pero es fundamental, es esencial que cada uno sepamos esperar y confiar en Dios. Que no seamos tercos, escúcheme la expresión, que no seamos o no seamos obstinados. En la Biblia encontramos ejemplos tan impresionantes como Saúl. Miren lo que dice entonces también el libro de Josué: actuando por presunción humana. Jueces capítulo 16, versículo 20. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y ahí dice la palabra: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí está la presunción humana en su máxima expresión. Sansón varias veces había jugado con lo que no correspondía. Había jugado con lo que Dios le había entregado y tenía claro que él podía hacer las cosas y que este día no iba a ser la excepción, pues ese día ya esta mujer había trazado un plan, había creado un momento especial para lograr cómo conquistar el corazón de Sansón. Sansón empezó a debilitar su vida, empezó a descuidarse en su vida espiritual, empezó a descuidar su relación con Dios y pensó que esta vez, como las otras veces, iba a escapar. Pero por fin esta mujer logró, escúchelo bien, logró que Sansón le divulgara cuál era el secreto de su poder, de su fuerza. Y ahora,
no estaba en que Sansón tuviese un cabello largo. O mejor, no era por el cabello, era porque él había hecho un voto nazareo que consistía en no tomar vino, no tocar muerto y no cortarse el cabello. Él tenía ese voto y pues allí él había violado lo que Dios le había dicho. Entonces, tengamos cuidado, no actuemos nunca según nuestra astucia humana, no actuemos según nuestra intuición humana, no actuemos nunca según nuestra presunción humana, que podemos decir, yo lo sé hacer. ¿Cuántas veces hemos actuado a tu manera? Por un momento, ¿por qué no piensas allá en tu casa donde te encuentras? ¿Por qué no piensas cuántas cosas has hecho a tu manera? O cuántas cosas has hecho a la manera de Dios. Y podrás darte cuenta que lo que has hecho a tu manera ha sido un fracaso. Pero cuando has actuado conforme a Dios, conforme al propósito de Dios, conforme al plan de Dios, yo creo que podrás decir, realmente Dios me ha bendecido, Dios me ha sostenido, Dios me ha dado la salida frente a esta situación tan compleja. Entonces vamos sintetizando. Lo primero es que somos guiados por la intuición humana. Yo lo sé hacer. Somos guiados por la presunción humana. Yo lo puedo hacer. Pero también podemos ser guiados por la rebelión satánica. Yo lo voy a hacer. ¿Qué implica eso? Cuando digo yo lo voy a hacerlo por encima de quien sea. Voy a hacerlo sin importar quién se me oponga, sin importar quién se ponga en mi camino. Igual ya está en mi mente. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir lo siguiente? Que X persona, por donde mete la cabeza, por ahí se sale. Hacen las cosas y no importa. Y hay gente que dice, no, yo lo voy a hacer, soy capaz, tengo la determinación. Pues eso en ocasiones puede ser muy perjudicial porque traerá grandes fracasos. Israel, el pueblo del Señor, tuvo que enfrentar muchas crisis, muchos problemas en su vida cotidiana, en su vida personal, en su vida familiar, por sus decisiones tan equivocadas. Y uno de los cuadros más lamentables que podemos observar es el momento donde Dios le da una orden a ellos, donde Dios dice, mire, no hagan tal cosa porque yo realmente no voy a estar con ustedes. Pero el pueblo ignora las palabras del Señor, ignoran lo que Dios mejor estaba diciéndole a través de Moisés. Y esto nos habla de la famosa derrota en Horma. Fue allí una situación muy complicada. Actuaron de la manera más descarada, donde decían, yo lo voy a hacer. No importa si Dios está o no de acuerdo. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 41 en adelante. Dice la palabra de esta manera. Escúchese bien. Dice, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, ojo, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Dios le dice a Moisés, a Josué, le dice, mire, dígale a ellos que no suban. Yo ya he dicho, ya he expresado, ya he contemplado que no voy a estar más con ellos. Dice el versículo 43, y os hablé y no diste oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habías estado allí. Ahí está la manifestación, ahí está cuando decimos, yo lo voy a hacer por encima del que sea.
si continuamos actuando a nuestra manera, vamos a fracasar indudablemente. Vamos a fracasar indiscutiblemente, porque los planes nuestros Dios simple y llanamente los destroza como a él bien le parece. El año 2020 nos mostró ese gran ejemplo. Todos teníamos planes quizás para viajar, para estudiar, y qué cantidad de cosas. Ahora le pregunto, ¿esos planes que teníamos eran malos? No es malo viajar, no es malo estudiar, no es malo hacer ciertas cosas, pero quizás esos planes no estaban dentro del plan de Dios. Amigo joven que me escuchas allá en tu casa, debe de colocar hoy todo delante del Señor. Buscar a Dios va a ser la solución en tiempos de crisis, en tiempos de prueba. Lo máximo o lo más importante es acercarnos a Dios, es buscar a Dios para que Él nos guíe a su voluntad perfecta. Mientras oraba para preparar este mensaje, tenía en mente este mensaje, pero tenía cierta duda, cierta inquietud. Pero ayer en la madrugada, alguien escribió a mi WhatsApp. Era cerca de la 1 de la mañana y estábamos hablando de algunas cosas y esa persona me dijo, pastor, quiero que medites en este salmo. Y inmediatamente me mandó el salmo al WhatsApp y decía claramente Salmo 32:8. Yo simplemente bendije a Dios porque dije, Señor, tú estás confirmando que debo compartir esto con los muchachos el día sábado. Así que tengamos confianza, tengamos seguridad, tengamos tranquilidad que Dios siempre hará lo mejor para que nosotros estemos en buenas condiciones. Así que tenemos cuidado con esto, tenemos que tener cuidado de no hacer las cosas a nuestra manera. Cuando nosotros, escúcheme bien, nos movemos por rebelión, usamos nuestras propias armas. Usamos nuestras propias estrategias, pero reiteramos cuántas estrategias, cuánto había en nuestra mente, cuánto había en nuestro corazón. Muchas veces nosotros pasamos por alto la autoridad e ignoramos el consejo divino. ¿Cuántas veces Dios ha querido alertarnos? ¿No te has preguntado cuántos pasos has dado equivocado en tanto tiempo? ¿No te has preguntado cuántos fracasos has tenido que enfrentar? Son cosas lamentables, pero Dios quiere que en esta noche nosotros aprendamos a estar quietos. Aprendamos a usar las armas que Dios nos entregó, a usar el armamento que Dios puso a nuestra disposición y no actuar según el diablo nos va a llevar, según el diablo nos quiere engañar. No, tenemos que actuar siempre bajo la poderosa mano de Dios que siempre tendrá el control, que Dios siempre sabrá qué hacer con nosotros. Cuando actuamos bajo rebelión, se actúa con altivez, se actúa con prepotencia, se actúa con nuestro orgullo, con nuestra vanagloria y vamos a tener consecuencias que son quedar derrotados, como aquí en este pasaje. Fue un pasaje muy lamentable. Dios les advirtió, y quiero leerlo de nuevo ese versículo, el versículo 42 de Deuteronomio, donde dice, y Jehová me dijo, diles, no subáis. Dios da la orden. Dios le dice al pueblo, no vayan. O sea, en su infinita misericordia, el Señor le dice, no vayan allá. No vayan, no peleen, pues no estoy entre vosotros. Dios dice, les quiero evitar una tragedia. Les quiero evitar una vergüenza. Sin embargo, ellos fueron obstinados y dijeron, no importa, vamos a subir sin importar las consecuencias. Y cuántas veces nosotros hemos actuado a nuestra manera, a nuestro parecer, sin tomar en cuenta primero el consejo de Dios. Sin tomar en cuenta, segundo, el consejo de nuestros padres. Sin tomar en cuenta el consejo tercero de nuestros líderes espirituales. ¿Cuántas veces nos han advertido? Pero ¿cuántas veces hemos luchado en contra de la corriente para demostrar que nosotros sí somos capaces? Dios quiere que hoy aprendamos esa lección. Recuerdo que hace muchos años
yo ya he contado esto, pero quiero reforzarlo. Tenía en mi mente salir de la ciudad de Medellín a pastorear a otro lugar. Pero había mucha incertidumbre en mi corazón. Habían muchas cosas. Y comencé a meditar en Dios, en su palabra, a buscar el consejo del Señor, a buscar el consejo de mi mamá en ese entonces. Para mí ella era fundamental, mi guía era mi mamá y sabía, bueno, tantas cosas. Luego busqué a mi autoridad espiritual, pero llegué a la conclusión que no era el tiempo de Dios. Han pasado cerca de 20 años y hoy estoy convencido que esa no era el tiempo de Dios, que esa no era actuar a mi manera, sino a la manera de Dios. Hoy estoy de eso convencido, que si no me hubiese dejado guiar por el Señor, por las personas que me rodeaban, que eran fuertes espiritualmente, entonces hubiera fracasado. Así que jóvenes, allá en su casa, vamos a armarnos de valor y vamos a caminar, vamos a dejar que Dios nos guíe y nos acompañe en cada una de nuestras decisiones. Orma significa destrucción. Orma está hablando de que nosotros bloqueamos la comunión con Dios y perdemos la ruta. Dios, le reitero, tiene todo un plan específico, tiene un plan trazado para nosotros, pero está en nosotros, valga redundancia, que ese plan se lleve a cabo. No es que Dios se arrepienta, sino que nosotros en nuestra condición humana en ocasiones somos impacientes y queremos que Dios actúe ligero y que Dios actúe de una manera como yo quiera. No, Dios no actúa como a mí nos parece. Dios no actúa en su tiempo ni en mi tiempo. Dios siempre va a actuar en el tiempo que Él lo ha determinado. No nos impacientemos, no nos llenemos de impaciencia, no estemos de pronto a la aventura. Es que Dios, ¿cuándo vas a obrar? ¿Cuándo vas a intervenir? No, dejemos que Él lleve todo ese plan, así como cuando éramos unos niños. Recuerde ese tiempo cuando usted apenas daba pasos. ¿Quién guiaba tus pasos humanamente hablando? Tus pasos te los llevaba tus padres, se llevaban de la mano, te tomaban y daban contigo un paso. Al menos yo recuerdo cuando mis hijos comenzaron a caminar, recuerdo que yo los ponía cerca de mis pies, cogía sus bracitos y iba caminando con ellos, guiándolos y llevándolos por algún lugar, y ellos ya se querían soltar y uno los soltaba y uno tenía mucho temor que no se aporrearan y tenía que estar uno corriendo con los hijos por toda la casa. Al menos con Daniel y con Mayra Alejandra eso me pasó. Cuando empezaron a soltarse en ellos, yo los seguía por toda la casa porque había que se me iban hasta allá contra las paredes. Era acompañándolos y me miraban y se reían y salían corriendo, y uno también salía con ellos a correr para que de pronto no les pasara nada. Los que son aquí mamás y papás saben que eso lo hemos vivido y lo hemos experimentado con nuestros hijos. Entonces hagamos eso, dejémonos guiar de esa manera como cuando éramos pequeños, que nuestros padres nos llevaban de la mano acompañándonos para que nosotros no sufriéramos ningún daño. Querido joven, Dios no quiere que tú sufras ningún tipo de daño. Dios quiere guiarte, y de qué manera. Sigamos avanzando. Pero también nosotros podemos ser guiados a la manera de Dios. Podemos ser guiados, ya dijimos, a nuestra manera, y repito, sinteticemos esa parte. Cuando somos guiados por intuición humana, estamos hablando de que yo lo sé hacer. Cuando somos guiados por la presunción humana, estamos hablando, yo lo puedo hacer. Cuando somos guiados por rebelión satánica, yo lo voy a hacer por encima del que sea. Pero cuando actuamos por la guianza de Dios, es decir, cuando somos guiados por su Espíritu Santo, entonces vamos a ser personas completamente exitosas en todo el sentido de la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando somos guiados por su Espíritu, vamos a alcanzar cosas maravillosas. Paso a paso, Dios nos va a guiar o nos va a llevar a donde Él quiere llevarnos. Es paso a paso, es en el tiempo de Dios. Jesús, escúchelo bien, se sometió a la autoridad del Padre.
En todo tiempo Él estuvo sujeto. Recuerden que la oración en Getsemaní fue una oración, digámoslo, de sometimiento, donde Él le decía al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era el deseo de Cristo hacer la voluntad de su Padre. Nosotros, ¿quién nos creemos para actuar a nuestra manera? Ahora, Dios, repito, está dispuesto a acompañarnos en todo ese proceso, pero sus procesos son diferentes, sus planes son completamente diferentes, porque Dios tiene planes para nosotros que usted ni yo nos alcanzamos a imaginar. Entonces, podemos preguntarnos en esta noche, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo podemos ser guiados por Él? Lo primero es en el tiempo de Dios. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versículo 36 y 37. Lo repito para ustedes. Éxodo capítulo 40, versículo 36 y versículo 37. Cuando dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que el día en que ella se alzaba. O sea, de la única manera que nosotros vamos a ser guiados por su Santo Espíritu es en el tiempo de Dios. La nube, ustedes saben que estaba el tabernáculo, estaba el pueblo del Señor en el desierto, y había una nube que siempre estaba con ellos de noche y de día, para en la noche aclarar y en el día pues les acompañaba. Y ellos no se movían si ella no se movía, como dice el texto acá. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas las jornadas. ¿Qué quieres en esta noche? ¿Moverte en tu tiempo o en el tiempo de Dios? Entonces, de la única forma de ser guiados por el Espíritu Santo es, primero, movernos como Dios, en el tiempo de Dios. Segundo, como Dios quiere. Es a su manera. Es como Él lo ha determinado. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7 al versículo 11, donde dice la palabra del Señor. Dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidó, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo ha de traer a mi casa el arca de Dios? Así que fue algo importante, porque Dios siempre hará las cosas, o somos guiados por su Espíritu, como Dios quiere. Primero, en el tiempo de Dios. Segundo, como Dios quiere. El arca podía moverse por sí sola, simplemente ellos la llevaban, pero nadie podía tocarla. Entonces es como Él quiere, es como Dios lo dijo. ¿Recuerdan la escena de Moisés, cuando Dios le dice a él que no había agua, y él dijo, bueno, ve a la roca, golpea la roca y saldrá agua? Pero luego Dios le da la misma orden, y ya Moisés dijo, ya sé cómo hacerlo. Entonces fue y golpeó la roca, y Dios nunca le dijo tal cosa. Dios ya le dijo, háblale. Entonces son cosas que actuamos, repito, siempre a la ligera, sin esperar cómo Dios puede obrar y cómo Dios puede intervenir. Pero también podemos actuar con la gente de Dios. Dios nos va a guiar con su gente. Segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14, está hablando de que nosotros tenemos que unirnos en yugo, pero en un yugo que sea igual, no un yugo desigual. Dice segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis, en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la luz con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, vamos a ser guiados por su Santo Espíritu, en el tiempo de Dios, como Dios quiere, con la gente de Dios y al lugar que Dios quiere. Está en Hechos 16, versículo 7, donde el Señor da una comisión importante a sus hijos. En este caso, Hechos capítulo 16, versículo 6 y 7. Miren lo que dice este libro de Hechos, capítulo, repito, 16, versículo 6 y 7. Dice: la visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Qué significa esto? Queremos hacer las cosas, pero ellos iban a hacer un lugar, pero ellos allí se sometieron porque es en el tiempo de Dios donde nosotros podemos movernos, donde nosotros podemos actuar. Amigos jóvenes, usted que me escucha ya en su casa, no sabemos qué depara este 2021. Dios simplemente tiene todo en sus manos. Abandonémonos en su regazo, abandonémonos en sus brazos de amor, en sus brazos de misericordia, porque sin lugar a dudas, Dios sabe lo que puede hacer con nosotros. Dios sabe hasta dónde llegar, hasta dónde llevarnos. Dios sabe cuál va a ser nuestro fin. Simplemente abandonémonos en sus manos, creamos a su palabra, creamos a su dirección. Cada que Israel se apartó de Dios, fracasó. Cada que los hombres de Dios dejaron a un lado el consejo divino, fracasaron, pasaron pruebas difíciles, pasaron momentos muy, muy complejos. Pero mire, cuando Josué fue, digámoslo así, designado como el nuevo guía del pueblo de Israel, Dios le da una palabra tan contundente, tan especial a este hombre, que nos llama mucho la atención, donde le dice en el versículo 8, le dice: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, cuando ponemos a Dios como el centro de nuestros pensamientos, cuando ponemos a Dios como el centro de nuestras decisiones, cuando ponemos a Dios como el centro de nuestras finanzas, de nuestro negocio, indiscutiblemente, como decía al principio, nos va a ir bien, nada nos va a afectar. Todo lo que esté dentro del plan de Dios, Dios tiene el control total. Así que si hemos fracasado en algunas veces, es porque hemos actuado en nuestra manera y no hemos buscado a Dios. Usted me dirá: pero pastor, si voy a hacer esto y es para bien. Puede que sea para bien algo, pero Dios no lo quiere hacer. Ahora, ¿predicar es malo? No. Pero mire que Dios le prohibió a ellos ir a predicar a Bitinia. Y no estaba malo con ir, pero dijo: no van a ir, y se acabó. Y estaba bien ir a predicar. Entonces, aún para predicar la palabra del Señor, ¿estás de acuerdo con que vamos a tal lugar, con que hagamos este evento allí o allá? Eso hay que dejarlo siempre al cuidado de Dios. Concluyamos entonces. Nosotros necesitamos disponernos para que Dios nos dirija, para que Dios diga lo que hay que hacer. Pablo supo que iba a Macedonia porque estaba dispuesto a escuchar lo que Dios dice. Cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, te garantizo, no hay fracaso. Hay éxito en nuestra vida cotidiana. Vendrán momentos difíciles, sí, pero estamos en la mano de Dios. Es la diferencia. Me dirás: bueno, ¿y cómo así? Si tengo algo y fracaso, pero Dios tiene su mano ahí. Eso es más diferente. Una cosa es sufrir bajo la voluntad de Dios y otra muy diferente, sufrir por mi propia voluntad. Cuando Pablo, llamado Saulo, Dios le comisionó, le dijo: este hombre va a conocer cuántas cosas tendrá que padecer por causa de mi nombre, por causa de predicar el evangelio.
Y Pablo está haciendo cosas muy buenas, pero sufrió la inclemencia, el martirio, la persecución, el odio y tantas cosas que había con sus conciudadanos, pero era que Dios tenía su mano poderosa. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, Dios siempre va a darnos la salida. Como creyentes, nosotros nunca podemos movernos por conveniencia, jamás, sino por obediencia. Nunca, nunca, nunca te muevas por conveniencia, sino por obediencia a Dios y su palabra. Puede que muchas cosas sean atractivas, pero no es el tiempo de Dios. Así que estamos más seguros cuando podemos movernos y hacemos las cosas en el tiempo de Dios. Yo quiero ahí donde estás en tu casa, cierra tus ojos y comienza a preguntarte en esta noche: Señor, he hecho las cosas a mi manera, he actuado conforme a mi voluntad. Dile al Señor que te perdone, que te enseñe a vivir diferente, que te enseñe a confiar en su palabra. Su guianza es tan perfecta, su guianza es tan exacta. Por eso el salmista evoca esa palabra: te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Querido joven, Dios está dispuesto a guiarte. No te preocupes por mañana. Mañana trae su afán. No te preocupes por el qué dirán. Solamente reposa. Solamente descansa en la gracia de Dios. Él nos va a llevar por un camino extenso. Aunque sea un camino angosto, con dificultades, con adversidades. Pero estamos seguros, bajo su mano, la nube acompañó al pueblo de Israel. Y nunca fracasaron. Cuando fracasaron fue cuando se salieron de la voluntad de Dios. Cuando dejaron a Dios de lado. Cuando actuaron bajo sus propias determinaciones. Y no bajo la determinación de Dios. Que en esta noche tú puedas descansar en la gracia de Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por bendecir a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos y muchachas, Señor. Desde acá enviamos una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de bendición, Señor. Que nada les haga retroceder, que antes se puedan encaminar y buscar tu palabra. Buscar tu consejo, buscar tu guianza. Tu guianza, Dios, es tan perfecta. Por eso bendíceles a cada uno en su hogar. Bendice a aquellos que están dispuestos a obedecer tu palabra para salir victoriosos, Dios mío. A ti damos la gloria y damos la honra, porque tú, Señor, sigues siendo muy bueno para con nosotros. Muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, jóvenes, muchachos y muchachas, quiero que en esta noche, de lo mejor les deseo una noche muy especial, que Dios les continúe bendiciendo grandemente allá en sus casas. Téngannos paciencia, estamos ya trabajando de una manera muy especial para lograr lo mejor. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, feliz noche.